Como ya veníamos conversando desde el día de ayer, el mercado como tal ha creado rupturas importantes. Entonces, una de las más importantes es el oro. Como ya venía anticipando, sí o sí va a quebrantar la base de los 19.00 y hoy ha quebrantado ese nivel. Rebotó hasta 19.03, donde básicamente tendríamos que haber ajustado el stop loss y de ahí el mercado hoy se ha desplomado de una forma increíble en el oro, ¿no? Eso no significa que pues el mercado de forma general debería comenzar a seguir desplomándose, ¿no? Entonces, vamos a ver qué otras posiciones podemos llegar a tener. Hoy hubo un aumento increíble en el yen. ¿Se acuerdan que ayer les decía que hay que tenerle cuidado al yen porque el yen estaba haciendo, si bien es cierto, una estructura bajista con divergencias y todo? Yo les decía que hay que tener cuidado porque generalmente esas rupturas en el yen terminan siendo movimientos falsos y quebrando niveles o subiendo niveles. Y en efecto, ¿no? Hoy tuvo una aceleración increíble el yen japonés y cada vez más cerca de los puntos institucionales que antes pues ya habíamos venido conversando, ¿no? Dichos puntos que vamos a ver hoy en la capacitación. Y bueno, Nasdaq se ha venido recuperando, al igual que algunas acciones. De forma técnica, al menos, el mercado tuvo mucho de qué hablar. Seguirá moviéndose técnicamente hasta la noticia del día de mañana. Ya habíamos conversado que la noticia del día de mañana es una de las más importantes y pues hay que tener mucho cuidado realmente. Entonces, probablemente hoy exista algunos rebotes. De hecho, yo les había sugerido que se compre oro en 19.75. Ha generado rebotes importantes, pero creo que aún puede caer otra vez a 75 y volverse a comprar. Entonces, vamos igual a calcular un poco los puntos en donde podría el mercado comenzar a rebotar. Hay muchos instrumentos que están bastante castigados, entonces al existir este castigo, siempre existen rebotes. Entonces, vamos a revisar eso, ver qué podríamos llegar a tomar en cuenta y en función de eso, pues llegar a invertir. Pero bueno, como les decía, mañana es un día importante, de todo el día va a ser importante, porque, bueno, en primera instancia, además de tener datos como que secundarios, como los IPCs, como habíamos conversado el día lunes, el dato más fuerte va a ser el dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, sale 7:30 y este dato sí va a ser muy relevante. Si hoy el mercado de forma técnica, digamos que tuvo un comportamiento extraordinario, este dato de acá va a ser un dato explosivo. ¿Ok? Entonces, sí, mucha atención, por favor, porque esta explosión de datos, por decirlo así, esta explosión de datos va a hacer consigo que el mercado pueda generar reversiones fuertes. Ahora sí, creería que es posible que haga reversiones fuertes, porque si bien es cierto, hubo un movimiento de caída de mercado, pero la noticia podría ser que el mercado como tal pues, pueda generar un movimiento contrario a la bolsa, ¿no? Entonces, adicional a eso, tenemos también los subsidios de desempleo. Y como les decía, ¿no? Aquí la incertidumbre, más allá de las inversiones, puede ser que el mercado como tal tenga datos mixtos. Entonces, mañana es un día interesante, donde yo al menos yo recomendaría no invertir, o más bien sí invertir después de las noticias, porque ahí sí tendríamos el movimiento del instrumento, ¿no? De una forma más idónea. Entonces, mucha atención entre el jueves y el viernes porque tenemos esas percepciones. Bueno, sin ir con más rodeos. Ah, me olvidaba. El día jueves también tenemos el discurso a las 3 de la tarde de Jeremy Powell. Como no es un discurso de tipo de interés, el mercado sí se va a mover en pre-markets, principalmente porque hay noticias importantes. Y segundo, porque, como les dije, no, el discurso puede ir enfocado a que el mercado genere algún punto de vista contrario al que sabemos, o el discurso también puede ir enfocado a no decir absolutamente nada. Entonces, de manera personal, yo creo que mañana va a haber movimientos de mercado. No es que el mercado no se va a quedar quieto, no, no va a haber mucho conflicto en ese tema. Entonces vamos a ver qué podemos llegar a intuir de todo eso, ¿ok? Déjenme revisar un dato antes de continuar, porque creo que había una pista técnica que quiero seguir con ustedes, pero no estoy seguro. Solo déjenme revisarlo, no me acuerdo si era este. Ah, sí, perfecto. No, en este caso, hoy es miércoles, ¿no? A ver, perfecto.
Muy bien, entonces, vamos directamente a la plataforma a revisar los principales pares. Vamos a hablar un poco del oro, ¿sí? Este yo diría que fue hoy la joya. Siempre el oro nunca decepciona, ¿no? Siempre es la joya de los instrumentos. Se mueve bastante bien, muy pocas veces se enranga, pero termina moviéndose muy bien. A ver, voy a eliminar, como es de costumbre, pues las flechas. ¿Listo? Y como ustedes pueden observar, bueno, en el largo plazo es algo que ya veníamos conversando, ¿no? A ver, voy a eliminar también la tendencia de aquí. Es algo que ya veníamos conversando. Yo les decía que en la figura de largo plazo, eso tenía que tener un impulso netamente bajista hasta la línea de tendencia, que es el punto de acá, que básicamente lo que haría esta figura es cerrar este gap, ¿ok? Este huequito de mercado, ¿sí? Y como que estamos justo en el tope, ¿no? Por eso es que ahorita el mercado está como un poco conflictivo, porque justo estamos en el tope del gap y pues para cerrar el gap, el hueco de mercado que está propuesto en ese nivel, el precio debería llegar máximo a 18 o 68. Es decir, debería haber una última caída a este nivel y de ese nivel, ahí sí tenemos que tener una suba. Bien, ahí sí va a ser la suba fuerte. Entonces ya no vamos a ver los retrocesos débiles como el día de ayer. Hoy también puede haber un retroceso débil. Entonces va a ser más bien un retroceso un poco lento y después el mercado podría continuar un movimiento bajista. Lo que es interesante y lo que les venía diciendo el día de ayer, el oro solo una vez en el año ha quebrantado los 19.00 y hoy ha sido la segunda vez y lo ha quebrantado de una manera espectacular, ¿sí? La anterior vez la quebrantó, hizo básicamente 18.95, es decir, apenas $5 de la ruptura y se recuperó rápidamente. Pero hoy ha tenido casi una depreciación de $25, que es bastante, o sea, casi fue una caída hoy del 1.5%, que para un, no, un ratio normal de bolsa, o sea, es una gran caída. Si estuviéramos hablando de Bitcoin, pues diría que es una caída normal, pero hablando del oro o estos tipos de instrumentos, sí se consideraría como una caída muy, muy fuerte. Bueno, anticipando que el mercado podría desplomarse hasta 18.90. Bueno, primero, anticipando que aún estamos topando el punto del gap y podría caer hasta 18.66. En el punto del gap va a haber una reacción, ya, es lo lógico. Primero, por dos razones técnicas, ¿no? La primera razón es que el mercado tiene una depreciación muy lineal, ¿ya? Y toda depreciación como muy lineal tiende a hacer correcciones, ¿ok? Entonces no es que es una línea recta para siempre, ¿ya? No es que el mercado se mueve de forma vertical de esta forma, para nada. Sí, pues el mercado se mueve en función de escaleras, ¿no? Impulso, retroceso de esta forma. Entonces, si ustedes notan que tenemos un gran impulso en las tres últimas sesiones, es decir, lunes, martes y miércoles, tenemos caídas. Probablemente hoy, que sería en teoría el día jueves del mercado asiático, empecemos una especie de retroceso, creo que es lo más probable, una especie de retroceso, pero no va a ser un retroceso, insisto, hasta la línea de tendencia, sino va a ser un retroceso bastante débil. Probablemente tengamos algunas opciones. Como siempre debemos perseguir pues la ruptura de los precios. Por ejemplo, acá es una ruptura interesante. Entonces, la ruptura sería el nivel de acá. Déjenme les señalo. Aquí, ¿sí? Pues como tenemos una ruptura en ese nivel, yo diría que el mercado como tal debería corregir, es decir, llegar hasta acá. Como máximo debería haber una suba a 18.89, 18.90, ¿sí? Que si ya vemos en términos Fibonacci, básicamente es un retroceso casi en 50 a 38 Fibonacci. Y de ahí, mañana probablemente, esto sí va a depender mucho de las noticias, ¿sí? Como insisto, ¿no? Mañana las noticias pueden ser mixtas o pueden tener un impulso bajista o un impulso alcista, no lo sabemos. Entonces, antes de noticias, yo recomendaría más bien no operar. Bueno, ahora pues podemos dejar una operación hasta el pre-market, que diría 4 de la mañana, 5. A ver si encontramos alguna entrada. Como les dije, yo ya ingresé, pero pues ya me ajustó el stop loss, entonces ya salí en ganancia. Pero yo diría que en este punto lo que ustedes necesitan es entender que debe existir un retroceso, no va a ser más allá de los 18.90 y 18.90, pongámosle. Y mañana hay mucha probabilidad de que esto se profundice a 18.68 y también hay mucha probabilidad de que esto otra vez regrese a los 19.00, ¿ya? Porque la noticia realmente es impactante. Bien, ahora bien.
Insisto, si mañana hay datos mixtos, pues todo lo que estamos diciendo el día de hoy, mañana se pierde, además de que tenemos el discurso de Jeremy Powell, que de alguna manera el mercado no está tan entusiasmado porque pues la anterior vez ya dijo suficiente, pero puede existir algún movimiento. Bueno, en el corto plazo, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, en primera instancia, pues la fuerte caída que tuvo hoy el instrumento, déjenme otra vez borrar las flechas, la fuerte caída que hoy tuvo el instrumento y vamos, podemos aquí hacer una línea de tendencia que sí valdría la pena, por decirlo de esta forma. Bien. En primera instancia, bueno, en el largo plazo nosotros ya estamos bastante claros de que el instrumento como tal ha generado ya un movimiento institucional en el GAF, ¿ya? Entonces eso es lo que tener claro. Lo que sí podemos rescatar es que pues por fin los instrumentos están sobrevendidos en la figura de H4, lo que nos podría implicar un movimiento a la alza, ¿sí? En el corto plazo, insisto, ¿no? Debería ajustar esta línea de tendencia también de esta forma. Ahí sí. Que podría ser que el mercado como tal pueda llegar a subir. Ya. E insisto, ¿no? La figura de ruptura debería ser esta y el mercado como tal debería como que corregir lentamente hasta esos niveles, ¿sí? Sin embargo, antes de que exista la corrección, bueno, porque ya les dije, ¿no? Hay algunos parámetros que sí lo permiten, pero tenemos otros como, miren aquí, tenemos una vela doji que implica una corrección, como ustedes muy bien saben. También tenemos un volumen bajista, como pueden verse. Entonces son señales que nos dice que el mercado como tal sí podría llegar a tener un impulso a la alza, ¿sí? O un retroceso interesante. No digo que sea muy importante, pero sí puede llegar a ser. Entonces tenemos dos opciones, verán. La primera opción es que el mercado en el corto plazo, voy a M30 para que se vea mejor, haga un segundo rechazo, es decir, regrese otra vez a la base de 73, porque lo máximo que cayó fue 18.73 y ahí suba, es decir, haga una especie de caída, es decir, tenga una caída y suba. O en este momento que, como ustedes pueden darse cuenta, el mercado está en 18.75, 76, haga otra vez un rechazo. Tenemos estas dos opciones, ¿sí? La otra opción sería que el mercado ignore totalmente los 19, perdón, 18.73 y continúe su movimiento de desplome. Después de todo, técnicamente, digamos que ya ejecutó su retroceso en este nivel y debería haber una caída un poquito más abajo antes de subir. Esa caída debería ser hasta toparlos hoy mismo, los 18.68 y ahí generar un impulso, ¿sí? Digamos que esa es la opción menos probable para el día de hoy. Mañana creería que no es tan improbable, pero al menos para el día de hoy no le veo tan probable que el precio como tal tenga una reducción de, pongámoslo aquí, ya casi la mitad de 1%, ya 0.5%, porque no hay fundamentales. El mercado asiático siempre ha sido catalogado como un mercado de poco volumen. Entonces, yo diría que en esta situación, lo que podríamos hacer es ingresar de momento, ¿sí? Tolerar un stop loss por debajo de los 73, ¿sí? Después de todo, no estamos tan lejos. Inmediatamente, si comenzamos a tener ganancias, ajustar el stop loss. Puede ser una de las opciones. O la otra opción es esperar a que el precio llegue a 73, que es probable, si no digo que no, pero también tiene como que su conflicto porque puede llegar a no toparlo, ¿ya? Después de todo, en el corto plazo, el mercado, si ustedes se fijan en las figuras más pequeñitas, comienza a enrangarse en estos niveles, ¿sí? Entonces, tenemos las dos opciones, insisto, comprar en este momento y esperar a que suba y ajustar inmediatamente el stop loss, que sería una especie de scalping, o esperar a que el mercado tope 18.73, haga el segundo rechazo, que sería como el segundo piso, es decir, así, y esto se dispare, ¿ya? Entonces tenemos estas dos opciones. Estas opciones tienen el riesgo, aquí sí hay un poquito más de riesgo porque la jornada ha sido un poco fuerte, digamos, para el mercado, que la bolsa como tal caiga a 18.78. Pero insisto, es una posibilidad, pero creo que es la más improbable al día de hoy, al menos hablando. Bien, entonces, yo voy a ingresar en esta operación, como les menciono,
creo que el mercado sí podría llegar a retroceder máximo hasta este punto y inmediatamente haría o cerraría el scalping como tal, ¿sí? Y en el caso de que me llegara a topar el stop loss, porque si es una posición un poco más riesgosa, no lo voy a alargar tanto, ¿sí? Entonces, si quieren ustedes arriesgarse en esta operación, bienvenidos. Insisto, es una operación un poco más riesgosa, ¿sí? No es tan lineal como estamos acostumbrados, ¿sí? Porque el mercado realmente está un poco manipulado en ese sentido. Entonces, mucha atención, por favor, ¿sí? Entonces voy a ingresar y voy a dejar mi propuesta pues de stop loss y take profit para estos niveles. Y de protección también, ¿no? Entonces voy a comprar este movimiento. Bien, básicamente hice la misma entrada que les dije en la mañana, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, yo hice una entrada aquí, si ustedes notan, ¿sí ven? Hice una compra ahí y me cerró mi stop loss acá cuando retrocedió el precio. Ahora estoy haciendo una similar porque este fue como mi precio de salida. Y mi idea en este caso es que intente llegar un poco más arriba. A ver qué sucede, ¿no? Bien, insisto, no deberían arriesgarse mucho en esta jugada porque pues, puede ser positiva como negativa. Voy a cerrar, eliminar las flechas. A ver, y la idea sería es llegar a topar, ya, si rompe la mecha de aquí, se fue de largo, se nos fue a 18.78. Bien, entonces, insisto, no, si rompe esta mecha, este precio de acá, esto ya se fue de largo. O sea, se va hoy mismo a 18.68. Es menos probable, pero puede llegar a suceder. Y en este caso, el take profit, el que nosotros proponemos inicialmente es acá, a 90, ya que sería una buena interacción. Sin embargo, como estamos hablando de un scalping, yo diría que podemos intentar llegar a tener una suba en el corto plazo en esta figura, ¿sí? Podría llegar a ser interesante ese movimiento. Bien. Bien, el parámetro es un parámetro superior a la métrica normal, casi tenemos un 2-1, entonces podría funcionar bastante bien. Bien, voy a dejarles aquí escrito en este momento, no les voy a enviar la entrada porque entiendo que hay muchas personas en este momento que han faltado a clase por el partido de liga, entonces no quisiera que ingresen ellos sin ver las instrucciones que estamos dando en clase. Entonces, básicamente lo que yo hice fue ingresar al precio de 18, déjenme verlo con exactitud, ¿ya? Ahí puse 19. José, y desde el 1875 al 18, del 1872 al 1867 más o menos, hay el gap que dejó desde el 13 de marzo. ¿Te acuerdas? Sí, de hecho eso mismo Y yo estaba. le venía diciendo Ajá. desde hace rato, algún rato tiene que bajar. Y a hoy día, en la vela diaria de ayer, que vendría a ser ya, porque ya cambió, está justo a un pip de topar ese gap. Pero Sí, así, a un punto. exactamente. Eso mismo estábamos diciendo en la sesión hace un ratito que estábamos justo en el gap de largo plazo que termina siendo 18.68, 66 el tope del gap, el cierre del gap, perdón. Bien, a ver, el precio de entrada básicamente fue 18.75, que es un buen precio, es casi el mínimo de la sesión americana. El stop loss, el take profit fue, perdónenme que se digo stop loss, 18.83. Y el stop loss es 18.71. Ya. Esos son los parámetros. Insisto, son parámetros buenos, ¿sí? No son, como les dije, tienen su riesgo porque puede llegar a caer un poco más, como ya les había mencionado con anterioridad, pero pueden ser interesantes al momento de su operativa. Insisto, no estoy enviando esto al grupo porque este es un parámetro que hay que vigilar y hay muchas personas que faltaron hoy a clase y lo que yo no quisiera es que pues solo copiaran la señal sin ninguna instrucción que a veces suele pasar, ¿sí? Diego dice, una pregunta, claro, dime. Dice, ¿cuál es el efecto que se puede producir al llegar al gap que menciona? A ver, el gap es como es una figura técnica, ¿ya? Es tal cual nosotros tenemos un doble techo, un doble piso, que tienen una reacción de reversión de precio, ¿ya? Cuando uno tiene un gap, que es el de acá, que es el que estábamos conversando, ¿ya? La reacción técnica del gap es que el precio en algún momento deba cubrir el gap,
¿ya? O sea, debe tapar el gap. Esa es la parte teórica del asunto, ¿ya? Entonces, hoy tuvimos una caída, más bien que hoy, ya sabíamos que el mercado iba a seguir una corrección bajista, eso ya lo habíamos visto desde el día martes, ya teníamos esa percepción. Entonces, lo lógico es que siga movimientos técnicos, y una de las figuras técnicas en este caso a seguir es el gap, es decir, rellenar este hueco. Eso es el efecto técnico del asunto, ¿ya? El efecto fundamental del asunto, en este caso, se refiere precisamente a que el mercado, cuando está cerrado, por ejemplo, este día sábado, seguramente va a haber un gap, este día domingo, perdón, porque cuando está cerrado a veces hay noticias fuertes, noticias que pueden ser planificadas, como en el caso de China, van a salir los PMIs que son planificadas, o noticias que no sean planificadas, por ejemplo, el aviso de una guerra que sucedió igual en los mercados, y eso hace que esta emoción que sucede en el mercado cuando existe una noticia planificada o no planificada, hace que el mercado como tal genere un movimiento como que muy fuerte, ¿ya? Genera un movimiento explosivo. Ese es el gap, ¿ya? Es una sobreemoción. Dice, por eso se llama como un hueco que deja el mercado cuando se emociona con un precio o una noticia grande, ¿ok? Entonces, en síntesis, técnicamente los gaps se dicen que son movimientos de bolsa que se debería cerrar en algún momento. Ojo, ¿no? Se debería, ¿ya? No significa que esto 100% pasa. Hay momentos en los que no sucede, ¿ya? En los que el gap simplemente no se cierra. Listo, no es que 100% se cierra. Es como el hombro, cabeza, hombro, los dobles pisos, dobles techos. Hay dobles pisos y dobles techos que nunca ejecutan una reversión, sino son figuras falsas y hace que el precio lo rompa. ¿Ok? Lo mismo es en los gaps. Son movimientos que en su mayoría, por decirlo así, esperamos que el mercado como tal pueda llegar a generar dichos ejes, pero al mismo tiempo sabemos que puede que no. ¿Sí? Pero ¿por qué este gap sí es muy probable que se dé? Porque es de largo plazo. Ya no se olviden, entre más grande es la temporalidad, entre más grande es la temporalidad, ¿qué sucede? Las figuras son mucho más previsibles, ya son mucho más fáciles de diagnosticar. Por eso es que los swing traders rara vez pierden en el mercado porque cogen una tendencia entera, ¿ya? De hecho, ustedes van a ver, el trader de los bancos son traders institucionales que lo que hacen es tomar una tendencia, yo que sé, la tendencia del oro a la baja, meten una operación, millones de dólares y dejan que la operación corra y se acabó. Ellos no están ahí como que en el intradía. Eso es básicamente una de las opciones por las cuales hacer swing trading a veces es mucho mejor que hacer scalping porque es menos riesgoso, que es menos rentable también porque pues obviamente se demora más tiempo y no generas tanta rentabilidad como en el day trade. Diego dice, es decir, que al llegar a ese punto lo más probable es que se cubra ese gap. Sí, bueno, el gap se consiste de dos partes. Tienes el inicio del gap, que básicamente vamos a dibujarte así. Digamos que tienes aquí una vela, te va a dejar el espacio, que es lo que está sucediendo, ese sería el hueco, y tienes una segunda vela, ¿ya? Entonces, digamos que el mercado quiere subir y quiere caer en este momento. Entonces, ese sería el inicio del gap, es decir, donde inició básicamente el hueco, y aquí sería donde se finalizó, ¿ok? Entonces, el mercado como tal tiene dos opciones. La primera, ir al inicio, ya que en este momento estamos en el inicio del gap nosotros. Y en el inicio del gap, obviamente aquí el precio lo que puede hacer es comenzar a corregir un poco. Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el mercado intuimos que va a corregir un poco para luego cerrar el gap. ¿Cuándo cierra el gap? Cuando topa o topa el fin. ¿Ya? Ahí se considera que un gap ha sido cerrado, el hueco como tal ha sido cerrado. ¿Ya? A eso se consideraría como un cierre de gap. ¿Listo? En algunas ocasiones, no en todas, ¿qué pasa? Que los precios llegan a este inicio y no cierran, sino se quedan en el inicio y otra vez consumen su movimiento, ¿ya? Eso pasa bastante en el yen. El yen cuando hace gaps no lo cierra del todo, sino llega como que está a un inicio y corrige nuevamente y el precio se mueve en función del gap. No sé si ustedes más bien recordarán hace 2 semanas, que justo vimos el gap del yen y era un gap que no había cerrado realmente, ¿sí? Después, claro, con el tiempo lo cerró, pero en esa semana jugueteó constantemente con el punto de inicio. Entonces, eso suele pasar también en el instrumento como tal, ¿sí? Pasa.
pasa y pasa muy seguido, por decirlo así. Muy bien. ¿Alguna otra duda, por favor, como para ir continuando con los movimientos? Ya, muy bien. Vamos con los demás instrumentos, ¿sí? Vamos con los demás instrumentos. Los demás instrumentos que tenemos a revisar. Vamos a revisar rápidamente el Bitcoin. Como ustedes saben, pues Bitcoin es uno de los instrumentos que seguimos, pero nos hemos mantenido al margen justamente por el problema de que se ha quedado completamente quieto en las posiciones que nosotros estamos aguardando. Entonces, nos vamos a Bitcoin y Bitcoin, como les había ya anticipado, tenemos un eje, ¿sí? Tenemos un eje. A ver, antes de continuar, dice Nixon, profe, no entendí cómo se debe tomar la referencia para saber dónde empieza el gap. A ver, vámonos otra vez al oro. A ver, el gap es este, para que esté mejor graficado. Es este. Uy, perdón, cogí mal el instrumento. Ya, es este de aquí. Ya, ese es el gap. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Ese es el inicio, como les dije, y ese es el fin. Y este es el enorme hueco de mercado. Bueno, sí es bastante grande porque estamos en una temporalidad semanal. Ese es el hueco de mercado que debe cubrir el precio. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que el precio ahorita está en el inicio. Justito estamos en el inicio del gap, que es este. Entonces, el precio, al topar el inicio, por decirlo así, podría rebotar un poco para luego cubrir el final. Es decir, topar el nivel de acá. Y ahí se consideraría como un gap cerrado. ¿Ok? Pero también existe la posibilidad, ¿ya? Yo creería que mañana va a juguetear bastante ese punto porque mañana la noticia va a generar un impulso. Existe la posibilidad de que el precio tope este nivel constantemente, es decir, juguetee con el precio, así, ¿ok? Entonces, por eso es un punto de referencia importante, donde debería haber una reacción al alza. Ya, no sé si se entendió mejor, ahora sí. Y ahora sí, vamos a Bitcoin. A ver, Bitcoin, como les dije, vamos a hacer un seguimiento realmente lento en el tema de Bitcoin. Ya había anticipado que el mercado como tal está completamente quieto. Si ustedes pues observan, está lejos de los puntos de sobrecompra y sobreventa. Hoy hubo un movimiento fuerte técnicamente en todos los instrumentos, pero Bitcoin realmente ha quedado completamente estático. Tuvo un movimiento alcista, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, pero por las mismas corrigió. O sea, en las primeras 4 horas de la sesión americana subió y después en las 4 horas posteriores a la sesión americana cayó. Entonces, ¿qué sucede? Que el mercado completamente quieto. Es justamente lo que les decía en el tema del BTC, que hay que tener mucho cuidado porque es un cara y sello en este momento. O sea, puede subir como puede caer, ¿ya? Entonces, sí hay que estar un poquito alejados, yo diría, esa es la palabra, alejados del instrumento, al menos hasta que estemos en los bordes, es decir, en la sobrecompra o en la sobreventa. Bien, como estamos en el rango de la mitad, no hay entrada. Seguimos sin entrada en el tema de Bitcoin y nos dirigimos al Nasdaq. Nasdaq, esto ya lo habíamos anticipado el día de ayer. Ayer hubo un movimiento muy interesante en el Nasdaq y el movimiento fue básico, ¿no? O sea, tuvimos una caída, como ustedes pueden ver, pero una caída en este nivel antes de la referencia del día de hoy. Y esta caída en la sesión europea llegó a este nivel. No sé si alguien siguió el Nasdaq, pero llegó hasta este nivel. Acto seguido, hoy la sesión fue, digamos que muy fuerte, hizo que el mercado se desplome y hoy se ha desplomado con fuerza, se ha desplomado el mercado con mucha fortaleza. Bien, y ese desplome como tal, ahorita, igual que el Bitcoin, ¿no? Ha corregido en este momento con, digamos que con con mucho optimismo, ¿no? O sea, ha corregido casi al 100% y ha dejado el mercado en las mismas. Ya, entonces, si nos fijamos, el único instrumento que realmente yo diría que generó una posición de tendencia bien a la baja fue el oro. Y todos los instrumentos básicamente cayeron y corrigieron. Ahorita vemos el Bitcoin, vemos el Nasdaq. Entonces, tenemos un eje importante. Esta percepción del Nasdaq sigue siendo la misma de ayer. Recuerdan que yo ayer les dije que si es que el Nasdaq termina rompiendo esta figura, que es el piso, lo más probable es que el mercado
comience un nuevo rally bajista, bueno, sigue respetando el piso, que significa que las acciones aún no van a tener un desplome, ¿ya? Lo que me inquieta un poco es que comienza a juguetear con el piso. ¿Qué significa que juguetee con el piso? Que probablemente lo rechace. Aún no sabemos, todo va a depender de la noticia de mañana. Si lo rechaza, podría el mercado comenzar a oscilar el Nasdaq de esta forma durante todo el último rango del año, o al menos en octubre, noviembre. Bien, pero si es que no, como les dije, esto se viene con un nuevo rally bajista y su objetivo es este punto de acá. De momento, en el Nasdaq, la opción idónea, ayer teníamos una entrada, recordarán que les dije, compren hasta el punto de acá, subió, pero hoy no hay entrada. Hoy no hay entrada, más bien hay que vigilar mucho al Nasdaq porque el Nasdaq sí nos podría dar un punto de vista negativo. O sea, si tú vendes, que técnicamente deberías vender, ojo, ¿no? Porque todo te señala venta, pero no es tan cierto. Primero, porque estamos en mercado asiático, ya saben que es un volumen es lento. Y segundo, porque uno de los mayores afectados siempre en el tema del PBI, tasas de desempleo, es de las acciones. Entonces, mañana, además de que se va a mover muchísimo el oro y los tipos de cambio, las acciones sí se van a ver muy afectadas. Entonces, el Nasdaq mañana va a ser muy, pero muy volátil. Así que tengan especial cuidado al momento de invertir en este instrumento, que de forma general, insisto, debería tener un parámetro en el corto plazo bajista, pero aún no ha quebrantado su nivel. Entonces, la única pista que tenemos es que tenemos un rechazo fuerte 100% de hecho, ¿no? Porque si ustedes se fijan, pues ha tenido caída y por las mismas ha subido al mismo nivel. Entonces es un retroceso en B o un retroceso al 100%. Bien, nos vamos ¿cómo se llama? Al euro, que tocó por fin el punto que estamos aguardando. Ya, aquí también, aquí sí hay entrada, ojo, ¿no? Pero como yo tengo mi entrada en el oro, pues aquí no volvería a entrar, lógicamente. Pero si ustedes se fijan en el euro, nosotros, ¿qué tenemos? La caída de largo plazo que ya le estábamos pronosticando desde hace algunos días. Y se acuerdan que les decía que esto va a topar el piso, el próximo piso institucional y en el piso institucional reaccionamos a la compra. Bueno, hoy con la fortaleza del dólar llegamos al piso. Es otra de las señales que nos dicen que el oro puede subir, porque como ustedes saben, todos los mercados están correlacionados. Entonces, como todos los mercados están correlacionados, ¿qué significa? Pues que si el euro retrocede, el oro también. ¿Ok? Entonces, ya llegamos a un pilar donde el mercado, en primera instancia, no solo porque técnicamente nos dice que tiene que retroceder, ¿no? Si ustedes ven, los indicadores señalan eso, sino también porque el precio como tal, si ustedes se fijan aquí, tenemos ya una vela doji, muy similar a la del oro, por cierto. Estamos en un punto institucional de largo plazo. Déjenme ver la última referencia en qué año fue. No me acuerdo si fue en este o en otro, pero la última referencia fue, a ver, déjenme quitar esto. Sí, a inicios de 2023. Perfecto, 2023. Ya, miren, finales de 2022 y muchas veces en 2023, el mercado topó este nivel y terminó subiendo. Y ahorita estamos otra vez en este nivel, que es un nivel muy importante. Probablemente que haga, suba. Bien, aquí hay entrada. Bien, aquí sí hay entrada, pero como les dije, yo ya tengo la entrada del oro, entonces pues sería ilógico que ingrese en este instrumento por el tema de correlaciones. O sea, no tiene sentido ingresar dos veces en un mismo instrumento. Ya, no tiene sentido ingresar dos veces en el mismo instrumento. Sin embargo, en el caso de que ustedes no hayan ingresado en el oro, esa es una posición menos riesgosa, la del euro. Yo aquí les invito a que sí puedan desarrollar un swing en el euro. Como les dije, para que rompa este nivel sí va a ser complicado, va a ser muy difícil que rompa este nivel el euro. Es un nivel que no ha quebrantado todo el año y difícilmente lo quebrante. O sea, va a ser un nivel de mucha reacción, en otras palabras. Y en el caso de que lo llegue a quebrantar, no va a ser tan sencillo. Es decir, no va a ser hoy como el oro que rompió de 1 a los 1900, los 1900, perdón. Sino en el euro sí le va a costar. Le va a costar principalmente porque es una figura institucional fuerte. Y más allá del análisis técnico, no olvidemos lo que son las figuras institucionales. Las figuras institucionales son puntos de tipos de cambio que habilitan al comercio exterior a que las transacciones se hagan más idóneas, es decir,
no es que no es que a nosotros técnicamente trazamos una línea y decimos, este punto es difícil de romper. No, fundamentalmente lo que estamos diciendo es que este punto les conviene a los bancos y entidades de mucho dinero tener un tipo de cambio por encima de este nivel porque le facilita el comercio exterior. Entonces, hay realmente ejes de poder muy importantes por los cuales el mercado siempre está por encima de ciertos niveles. Bien, entonces, en el caso de que se logre ingresar, les voy a dejar igual marcado el stop loss y el take profit. Esto es fácil. El stop loss, hay dos stop loss en este caso. Stop loss de corto plazo debe ser debajo de la mecha, stop loss de largo plazo debe ser debajo de la tendencia. ¿Ya? Take profit de corto plazo debe ser en la ruptura, que sería este nivel, y el segundo take profit debe ser en la ruptura de un nivel superior. Entonces, ¿qué implicaría? Pues que el mercado como tal, si quiera caer, haga una suba de esta manera. Bien, y como es un punto institucional, tiene mucha probabilidad de hacerlo. Sin embargo, no olvide, los puntos institucionales, si bien es cierto, terminan corrigiendo, pero también son puntos conflictivos. Miren, la última vez que un punto institucional se quebró fue acá. Este de acá fue. Entonces, si ustedes se fijan, fueron muy conflictivos, ¿no? Como que el precio constantemente generó movimientos a la alza, ¿sí? Y estos movimientos a la alza hacen mucha volatilidad o te hacen mucho ruido porque no te dicen con exactitud a dónde va. Y aquí, pues, la historia puede ser similar, que tengamos un movimiento muy conflictivo antes de generar una suba y ahí puede haber una especie de caída. Pero, insisto, yo creo que va a ser muy difícil que se rompa este institucional, muy, muy complicado realmente. Bien. Vámonos al yen. Como les decía ayer, tengan cuidado con el yen. No confíen mucho en el yen, porque el yen suele hacer este tipo de movimientos como que de traición. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía, miren, el yen está incluso en divergencia? Aquí esta figura probablemente genere una caída. Y yo les decía, tengan cuidado, porque el yen es muy acostumbrado a dar esos tipos de señales falsas, ¿no? Y aquí miren, la divergencia que nosotros habíamos visto en el largo plazo en el corto plazo, perdón, y incluso aquí la he dejado marcada. Miren, aquí tenemos como que una especie de suba y aquí la caída, ¿ya? Se rompió, hoy se rompió esta divergencia. Recordarán ustedes que ayer, ¿se acuerdan que estábamos en esta vela? Y yo les decía, cuidado, no vayan a invertir en venta en esta vela porque hay mucha probabilidad de que sea una mecha. Y si nos vamos a una figura más de largo plazo, miren, una mecha más. ¿Ya? Entonces, eso pasa mucho con el yen, ya que no obedece mucho a los puntos, a las estrategias normales de inversión, sino obedece más a los análisis chartistas de los niveles de precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que como está obedeciendo un análisis chartista, antes de que el yen tenga una caída, que sería lo idóneo, debería primero llegar a topar este nivel de acá, este nivel de aquí, en otras palabras, debe topar, déjenme marcarles, este de aquí y este de aquí, ya, estos dos líneas. Cuando tope esas dos líneas, se cae. Se cae porque se cae. Primero porque ya estamos escuchando algo de ruido en el mercado japonés, que sí que quieren intervenir en el tipo de cambio, ni sé cuánto. Eso es una señal positiva de que muy pronto va a caer bien. Y segundo, porque la fortaleza del dólar se va a ver opacada con los datos económicos que van a salir más adelante. Entonces, ahí existe mucha probabilidad de que el mercado tope el primer institucional y corrija con fuerza, o tope el segundo y corrija con fuerza. Entonces, lo único que les voy a solicitar a ustedes es que, primero, si van a tener posiciones, traten de utilizar más análisis técnico chartista que figuras de inversión, porque las figuras de inversión suelen ser muy falsas, ¿ok? Suelen ser muy falsas en el yen. Y segundo, traten de, aquí sí seguir la tendencia bien clara, ¿ya? Porque el yen suele ser bastante manipulado. Como es un instrumento de refugio a nivel incluso estatal, se lo saben manipular bastante al yen antes que a otros instrumentos. Por eso es que el yen suele tener tendencias muy lineales, como ustedes se han fijado, y como a medida que pasan los años seguirá siendo exactamente igual. Es porque en los últimos años el instrumento se ha sido catalogado como ese tipo de movimientos, ¿ok? Eso sería básicamente. Bien, vamos a quedar esta sesión hasta aquí. Como les dije, era un poquito corta porque tenemos mucha ausencia el día de hoy, pero ya vamos a continuar la próxima semana pues sin ninguna dificultad, ¿ok? Preguntas finales, por favor, como para ir cerrando esta sesión. Dudas, inquietudes, preguntas finales.
No olviden las personas que ingresaron en oro, no olviden las instrucciones que dijimos, no debe romper 73 y si rompe máximo 71, cerrar manualmente o dejar que te tope el stop loss. Y en el caso de que se comience a recuperar el precio, que yo creo que es lo que va a suceder en la noche, ajustar inmediatamente el stop loss para que el precio siga recorriendo. ¿Ok? Ese sería como que el consejo de forma inmediata. Ahora sí, preguntas finales. Buenas noches, profe. Sí, yo tengo una pregunta, solo quería sacarme de una duda. Tengo una cuenta yo que si le veo en la computadora me da un valor, pero si veo en una laptop la misma cuenta me da otro valor. ¿A qué se debe eso? Debe ser un error de configuración del broker. Bueno, para ese caso en particular, sí le solicitaría que eh, converse con la parte de administración para que le agenden un seguimiento específico, ¿sí? Para incluso conversar con el tema del broker en el caso de que puede llegar a ser un problema más allá. Esto ya son problemas de sistemas, ya no es tanto problemas de inversiones. Sí, sí, porque tenía, o sea, hoy en la mañana tenía en el euro, digamos, en el iPad, perdón, en el iPad estaba con ganancia Tu madre. de $2 y entonces, a ver, en el PC, en la computadora estaba con una pérdida de $4. O sea, entonces es justamente que me di cuenta y no sabía a qué se debe eso. Sí, sí, sí. Internamente conversemos de ese tema, porque sí es un tema específico y especial, no es que suceda siempre eso. Ya, ya. Hecho, A ver, gracias, profesor. ya no hay problema. A ver, me dicen los precios. Bueno, ya te los marqué. Déjame anotarte los precios, ¿ya? El primero era 1,04819. 1,04819. Ese sería el primer stop loss. Y el segundo stop loss de largo plazo, el que marcaría debajo de la tendencia es 1,04888. Serían los niveles del stop loss y los niveles de take profit. Es entrada de mercado, no, ojo, no, esta es entrada de mercado. Primera ruptura, 1,0538. Y segundo take profit es el del más largo plazo, que va casi al techo, es 1,06048. Esos serían los niveles para los stop loss y take profit. ¿A qué me refiero con análisis chartista? Cuando me refiero a análisis chartista, la palabra chartista viene de chart. ¿Qué significa chart? Gráficos. En otras palabras, me refiero exactamente a esto, o sea, sin indicadores. ¿Dónde estamos? Aquí está el yen. Yen japonés, me refiero a esto. Que no utilices ningún tipo de indicador, salvo el volumen, porque es un indicador chartista, ¿ya? Es decir, que hace caso directamente al precio. Y me refiero a este tipo de movimientos. En este caso, dar seguimiento a las figuras de tendencia, hombro, cabeza, hombro, impulso y retroceso. Me refiero en específico a eso. Eso es el análisis chartista. Velas japonesas, todo eso. Más bien analizar el tipo de indicadores, eso es análisis cuantitativo. O análisis de indicadores o análisis estadístico también les saben llamar algunos. ¿Sí? Vale. Bueno, chicos, les dejo. Ahora sí, que sigan viendo su partido de liga. Ya acabó, creo, ¿no? O que sigan festejando, porque ahí veo que hay mucha ausencia. Cuídense mucho, Acabó. amigos. Chau. Ganó, ¿no? 3-0 así estaba Ganó viendo. 3-0 ganó. Sí, sí. Quiero volver. ¿Cómo es? ¿Cómo es esta canción? Quiero amanecer soñando, es, ¿no? Nos vemos.